La Comisión Ocasional de Jubilados resolvió crear una mesa técnica para tratar el valor pendiente a los jubilados del ex Banco de Fomento. Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibieron sus cartas credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral. Embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, se despide del país luego de permanecer 3 años al frente de la embajada. Grupo de amistad de la Asamblea reconoció su labor. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 6 de junio de 2019, saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen por supuesto también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Este jueves, en la sesión número 598, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que viabiliza la publicación en el registro oficial de las reformas al Código Orgánico General de Procesos. En la misma jornada, el Parlamento aprobó una fe de erratas para aclarar el alcance de las derogatorias contenidas en la Ley del Adulto Mayor. El Pleno de la Asamblea Nacional, mediante resolución, emitió una fe de erratas para aclarar el alcance de las disposiciones derogatorias 9ª y 10ª a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El proponente de esta iniciativa, el asambleísta Jaime Olivo, explica la razón de esta resolución. Cuando lo correcto es derogues el artículo 5 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicadas en el suplemento del registro oficial número 744 del 29 de abril del 2016. El texto aprobado por 62 asambleístas dispone al secretario general de la Asamblea Nacional que de manera inmediata remita al registro oficial una comunicación que contenga la publicación de la fe de erratas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, publicada en el registro oficial el 9 de mayo de 2019. Además, con 114 votos, el Pleno viabilizó la publicación del texto completo de las reformas al Código Orgánico General de Procesos. La asambleísta Jimena Peña explica el motivo de esta resolución. Ya que hemos recibido una comunicación por parte del registro oficial informándonos que no puede publicar la ley porque en efecto hacen falta 9 artículos y 2 disposiciones que de acuerdo a la moción presentada y aprobada fueron enviados al Ejecutivo, al presidente para la sanción. Con esta aprobación, la Secretaría General de la Asamblea enviará al Ejecutivo el texto unificado de la normativa para la sanción correspondiente y su publicación en el registro oficial al proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y por unanimidad de 119 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó su compromiso para promocionar, garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Previo al debate sobre la resolución para exhortar a los y las asambleístas a continuar con el trabajo para las niñas, niños y adolescentes, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a actores involucrados en el tema de niñez y adolescencia, quienes manifestaron la importancia de que el primer poder del Estado legisle en pro de los derechos de este grupo prioritario. La Asamblea Nacional del Ecuador, como órgano legislativo, tiene la atribución constitucional de expedir una legislación especializada para niñas, niños y adolescentes. Y quería partir por felicitarles porque creo que la Asamblea en el último tiempo ha hecho muchos avances relacionados con el tema del abuso sexual. Solicito que exista esta comisión, una comisión permanente de la niñez. Espero que la voz de miles de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y que no quede en el aire como muchas veces ha sucedido. Además, manifestaron su interés porque la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia sea permanente. La proponente de esta resolución es la asambleísta Encarnación Ducci, quien explicó que desde la Comisión Ocasional de Niñez que ella preside se ha trabajado bajo 3 ejes y que se debe seguir con este trabajo para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Primero, en el ámbito legislativo, en el que nos comprometemos y estamos trabajando en la reforma integral del Código de la Niñez y Adolescencia. En el ámbito de la fiscalización, compañeros, estamos tratando de dar seguimiento a las recomendaciones
realizó la Comisión Ampetra es el eje de la participación. Y es aquí cuando quiero más bien agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a este proceso de reforma. Esta resolución cuenta con 12 artículos que tienen como objetivo ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional en la promoción, garantía y protección de los derechos de este grupo prioritario, y además de exhortar a las distintas funciones del Estado para que trabajen en función de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora recapitulamos también lo ocurrido este miércoles en el Pleno, y es que la Asamblea Nacional no censuró a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Tras la entrega de las pruebas de cargo y descargo, los legisladores debatieron la necesidad de censurarla. Desde el Partido Social Cristiano se criticó la falta de votos, mientras que desde el oficialismo se cuestionaron las pruebas en contra de la exfuncionaria. Con 87 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso al informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba la censura a la ex canciller María Fernanda Espinosa, quien fue llevada a juicio político al seno del Legislativo. Durante el debate, la asambleísta Doris Solís, de las filas de la Revolución Ciudadana, defendió la naturalización de Julian Assange, a quien se le otorgó el documento durante el periodo de Espinosa como canciller. La Convención de Ginebra, que permite que los asilados políticos tengan naturalización como otro elemento de protección, es un elemento central del derecho internacional. Uno de los interpelantes fue la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, quien lamentó que el Pleno de la legislatura no reúna los 91 votos necesarios para censurar a Espinosa. ¿Por qué entonces algunos se abstuvieron? ¿Por qué algunos abandonaron la sesión? ¿Por qué algunos no vinieron y no enviaron a sus suplentes? Silvia Salgado del Partido Socialista defendió su voto negativo cuando en la Comisión de Fiscalización se abstuvo. Pero cuando el día de ayer se pretende decir, por ejemplo, de que las sedes diplomáticas no gozan de extraterritorialidad o no pueden, ¿no es cierto?, entenderse el ejercicio de su soberanía, eso sí ya es grave. Eso sí es sentar un precedente grave para el país. Y por eso el voto fue en contra. Por eso fue el contra. No fue un voto anticensura de la señora ex canciller. Pero durante el debate se observaron otras posturas, como la del asambleísta Fernando Callejas del Movimiento Creo. Él señaló la responsabilidad de Espinosa no terminará en el legislativo, dijo. Y la señora Espinosa, por violación flagrante de sus funciones y de la ley, tendrá que eventualmente ser sometida a la justicia. Uno de los principales omisiones de la canciller radicó en la falta de comunicación con el Ministerio de Defensa Nacional. Se trata del octavo juicio político que tramitó el legislativo en los 2 últimos años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Previo al debate y votación, la ex canciller María Fernanda Espinosa ejerció su derecho a la defensa en el Pleno de la Asamblea Nacional mediante videoconferencia desde Nueva York. Espinosa aseguró ser víctima de persecución y negó las acusaciones en su contra. De su parte, los 2 legisladores interpelantes argumentaron su demanda. 2 horas y 15 minutos le tomó a la ex canciller María Fernanda Espinosa ejercer su derecho a la defensa y sustentar su inocencia frente a las causales que desprendieron el juicio político en su contra. Espinosa dijo ser víctima de odio y persecución ideológica y que el juicio político en su contra afectaría la imagen del Ecuador a nivel internacional. Acudo también ante ustedes con mucho pesar y desconcierto, como una víctima más del odio y de la persecución que lamentablemente se han institucionalizado en nuestro país. También cuestionó el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y aseguró que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico. Espinosa, mediante videoconferencia desde Nueva York, expuso ante los legisladores las acciones que ejecutó en la crisis en la frontera norte, sobre todo en lo referente al secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, sobre el otorgamiento de la naturalización de Julian Assange y sobre los ecuatorianos que residen en Venezuela, causales por las que se le acusa de incumplimiento de funciones. Durante toda mi gestión, prioricé la atención a todos los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Les aseguro que el apoyo a nuestros compatriotas en Venezuela fue siempre una prioridad. Un día después de conocido el secuestro, el 27 de marzo, convoqué a los embajadores de la Unión Europea.
Les informé sobre la situación en la frontera norte y les exhorté a incrementar la cooperación internacional en el campo de desarrollo y de protección de derechos para la población de esta zona. Aunque el señor Assange había sido naturalizado, la protección más básica y elemental, núcleo del asilo, o sea, el principio de non-refoulement, no cesó, ya que como es de conocimiento público, las amenazas a su integridad y quebrantamiento de sus derechos continuaron existiendo. Como canciller no podía actuar nunca en contra del derecho internacional de los derechos humanos. Luego fue el turno de los interpelantes. La asambleísta Cristina Reyes se refirió a la supuesta inacción en la frontera norte. Rechazó que en los momentos difíciles que atravesó el país, ella se encontraba en su campaña para llegar a presidir la Organización de Naciones Unidas. Y posterior asesinato de Javier, Paul, Efraín, del equipo periodístico de Diario El Comercio, e incluso de Oscar y Katy, que mientras usted, señor Espinosa, recorría el mundo en busca de su idílico reconocimiento internacional, el dolor y la desesperación de familiares y amigos estaba presente. Luego fue el turno del asambleísta Fernando Flores. En su intervención se dedicó a argumentar la falta de acción de la ex canciller en la crisis que atraviesan los ecuatorianos que residen en Venezuela. Y dejó en el más frío abandono a niños, mujeres, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad, que exigían alimentos, medicinas y asistencia y protección del Estado ecuatoriano establecida en la Constitución. En el tiempo de réplica, María Fernanda Espinosa pidió objetividad a los legisladores e insistió en que su accionar cuando fue canciller estuvo enmarcado en la Constitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito de estos temas de la coyuntura legislativa, vamos a dialogar hoy en nuestro segmento de entrevistas con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Patricio Donoso. Patricio Donoso, arquitecto, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Creo, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bien, estamos ya en compañía del asambleísta Patricio Donoso. Bienvenido a TVL Noticias. Qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Belkis. Y estar en este canal de televisión de la Asamblea es para un asambleísta un enorme gusto. Y para nosotros también un placer tenerlo aquí, asambleísta, para hablar sobre los temas coyunturales legislativos, por así decirlo. Hemos tenido una jornada extensa, intensa, la víspera, hoy mismo también, con la sesión de pleno que se desarrolló. Me gustaría empezar por el tema del juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. No hubo los votos suficientes para censurarla. ¿Cuál es su lectura respecto de lo que ocurrió este miércoles? Dos, la una cualitativa y la otra cuantitativa. Empecemos por la cuantitativa. Lo que faltó es votos. 87 votos, si mal no recuerdo. Y claro, siguiendo con el análisis cuantitativo, estuvimos 125 de 137 legisladores. Esto, de acuerdo a la matemática, dice que faltaron 12 asambleístas. ¿Qué hubiese pasado si asistían o no? Eso pues queda para el imaginario popular. Lo que sí es cierto es que se hizo el mejor esfuerzo, tanto en la entrega de las pruebas de cargo cuanto en las de descargo, cada cual por su lado. Y lo que sucedió en términos finales, y lo digo con absoluta certeza, eso es democracia. Y hay que aceptar los resultados. No se tuvieron los 91, se tuvieron 87, faltaron los legisladores que acabo de hacer mención en el número 12. Más allá de lo democrático de este proceso, ¿para Patricio Donoso había causales suficientes para la censura de María Fernanda Espinosa? Yo firmé el proceso y es porque creía y creo firmemente que había causales. Por eso firmé el proceso primero. Y segundo, sí hubiese sido bueno que esté en Quito, no lo estuvo la señora Espinosa, pero así es la situación, se dio como se dio y hay que aceptar los resultados como se dieron. Sin embargo, sí, hubiese sido importante que estén los 137 legisladores. Yo hago énfasis en el tema de si hubo causales o no suficientes, porque durante el debate pudimos escuchar una serie de posturas, inclusive de quienes defendieron en cierta medida la gestión de la exfuncionaria. Indicaron durante la sesión del Pleno que ella cumplió lo que debía cumplir respecto de las funciones. Con todo respeto, el juicio fue ayer y pasó. Y nada más sensato que pasar la página
y enfocar los temas que tenemos a continuación, porque alguien me dijo alguna vez, y era un expresidente de la República, nunca es bueno mirar por el retrovisor salvo para aprender lecciones, hay que ver por el parabrisas hacia el frente. ¿Qué lección nos deja entonces este episodio? Que hay que insistir en la asistencia de 137 legisladores, porque los 137 somos legisladores y debemos cumplir con nuestro papel. Y a usted, Belkis, le consta, yo jamás he faltado a un plenario, y tengo la calidad moral de decir hay que asistir. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con el juicio político. Bien. Ahora, a lo que corresponde a esta jornada, asambleísta Donoso, tuvimos una serie de puntos que fueron resueltos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Uno de ellos, un error que se habría cometido en la aprobación de la ley para las personas adultas mayores que se subsana ahora con una fe de ratas que se remite al registro oficial. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Se equivocaron al eliminar dos capítulos importantes en el cuerpo legal en vez de eliminar dos artículos. Estamos hablando de dos leyes en su integralidad. Así es. Entonces hubo un error, me imagino que de tipeo, no quiero juzgar quién lo cometió ni cómo se lo cometió, pero en la vida hay que tener la franqueza que cuando se comete un error como tal, la legislatura, hacer el reparo correspondiente. Y me pareció muy sensato que la posición o la postura de reparar el error a través de fe de ratas vaya por gestión documental, llegue a la Asamblea, llegue asimismo a todas y cada una de las computadoras de los 137 asambleístas y resolvamos en derecho como debe ser. Se cuestionó el procedimiento que se siguió. ¿Qué dice usted? Yo creo que el procedimiento estuvo bien. ¿A través de una resolución? Sí, es más, y voy a hacer una rápida analogía, Belkis, si usted es muy conocedor de lo que pasa aquí, pues usted hace el reportaje de todo lo de la Asamblea. Cuando se perdió un artículo de la Ley de Comunicación, ¿recuerda usted? Yo planteé hacer una fe de ratas a través del envío de un alcance a la Presidencia de la República de lo que se había aprobado, porque en el trayecto entre la Asamblea y Carondelet se perdió un artículo y nadie sabe quién es el culpable. Pues mandemos un alcance y reparemos el error que todavía no está reparado. Hoy día creo que lo pertinente era reparar el error siempre y cuando entrase por gestión documental, que es la vía legalmente autorizada a través del reglamento de la función legislativa para que se conozcan textos y peticiones. La posibilidad de que el Ejecutivo remita nuevamente a la Asamblea propuestas de ley en la materia que concernía a estas leyes derogadas, ¿no era de pronto lo óptimo? Nos hubiésemos demorado tanto tiempo que hacíamos daño a mucha gente. Alguien me dijo que costaba esto mucho dinero y yo creo que lo sensato es que el legislador tenga la posibilidad de tener lo que se llama capacidad discrecional. Discrecionalmente la Asamblea podía, eso sí, respetando la ley, vale decir, ingresando por gestión documental, reparar esos errores y con eso le salvábamos al país de algunos dolores de cabeza. Ahora, vamos aún más a lo que también es de fondo, asambleísta Donoso, y es que no es la primera vez que surgen estos errores justamente en cuanto al trabajo legislativo. ¿En dónde radica este problema y cómo hacer para que estos episodios no vuelvan a ocurrir? Fijarse más, tener más acuciosidad en los temas. Cuando algo se aprueba, anotar bien clarito qué es lo que se aprobó, remitirse a las grabaciones, si es que ha menester, pero por supuesto cometer el menor número de errores posibles. ¿La unidad de técnica legislativa, por ejemplo? No lo sé exactamente quién cometió el error. Lo que sí sé es que si alguien está libre de culpa en cuanto al cometimiento de errores, que lance la primera piedra. Pasaje bíblico que nos debe dejar la enseñanza de que cualquiera puede cometer un error. ¿Cómo queda la imagen institucional? Acabamos de arreglarla, precisamente haciendo el arreglo a través del ingreso por gestión documental y la resolución, que quiero hacer caer en cuenta a la gente que nos ve a través de la televisión legislativa. Unanimidad, no unanimidad. 100 y pico de votos a favor y solo 2 abstenciones. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con aquellas 2 abstenciones. Creo que debíamos votar a favor y prácticamente hubo unanimidad. Quedaron varios temas pendientes como parte precisamente de esta sesión 598, entre ellos la definición de las autoridades de 3 comisiones puntualmente. Es verdad. Hagamos un análisis rápido, si me permite el tiempo. Claro que sí. Hay 3 comisiones legislativas permanentes especializadas, así llamadas, en el ordenamiento de la estructura administrativa de esta legislatura. Y yo estoy en el CAL ya por 3er año consecutivo. De las 13 comisiones, si sumamos la de fiscalización, de las 14 comisiones permanentes,
11 de ellas están funcionando, solo 3, y digo solo con todo respeto, no están funcionando. Lo que hay que hacer es reparar los errores cometidos, y hablamos de errores, mire usted, Belkis, en esas 3 comisiones. Por lo menos en 2 de ellas se cometieron flagrantes errores al haber procedido violando el artículo, me parece que es 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso es que... ¿Cuáles son estas 2? La Comisión de Educación y la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Allí recibimos, quienes formamos parte del CAL, y ahora yo como vicepresidente soy parte del CAL, un informe jurídico. Y los informes jurídicos son para ser leídos a profundidad. De la lectura del mismo, del informe jurídico, se desprendía que no se nombraron las correspondientes autoridades bajo la tutela o la presidencia o la coordinación del primero que lideraba la lista de integrantes de la comisión. En tanto que en las otras 10, más la de fiscalización, vale decir en las 11, sí se siguió aquel debido proceso, y por eso es que tomamos la decisión de que sea, una vez que han pasado más de 8 días, el plenario el que resuelve este tema. Tengo la esperanza de que se lo corrija rápidamente. La mirada ahora está en si existen o no los acuerdos para definir este tema precisamente. Más allá de los acuerdos que son eventualmente circunstanciales, es cuestión de cumplir la ley. Y quiero aquí anotar algo que debe darse cuenta la gente. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo, menos lo expresamente prohibido. Y como esto, estimada Belkis, se trata de derecho público, solo hay cómo hacer lo que está escrito. Y si no está escrito otra forma de solución, salvo aquella que dice, artículo 23, inciso primero y segundo, que si en 8 días no se nombrará el plenario y que debe presidir la primera reunión o dirigir la primera persona que está en el listado que aprobó el plenario, pues hay que reparar los errores de acuerdo al artículo 23 de la ley. ¿Ha habido acercamientos, de pronto tiene conocimiento de las bancadas para un poco poder definir quiénes podrían estar al frente de estas mesas? En la primera parte puedo contestarle afirmativamente porque me consta, sí han habido acercamientos, lo que se ha resuelto, no porque yo no soy el jefe de bloque. Yo fui jefe de bloque, recordará usted, Belkis, del año 2015 al 2017, 2 años, y yo sé lo que es ser jefe de bloque, es complicado, y pedí, por supuesto, en su momento el respeto a la posición de jefe de bloque. Hoy, con la misma síntesis, debo respetar a quien ahora es jefe de bloque. Ahora bien, aprovechar estos pocos minutos que nos quedan de esta entrevista, asambleísta Donoso, para recalcar, bueno, usted para estos 2 últimos años del actual periodo legislativo ha sido electo segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serán las prioridades de Patricio Donoso con esta nueva dignidad que ostenta? De los 10 puntos constantes en aquel acuerdo que está además de escrito y suscrito, yo diría que 3 son claves. 1, el tema del empleo. ¿Y por qué hablo en estos términos, estimada Belkis? Porque el 62% de ecuatorianos no tiene empleo. Está desempleado, subempleado o vive en informalidad. Ya es hora de que nos preocupemos de aquellos que no tienen trabajo, sin violar los derechos que tienen los trabajadores que sí tienen empleo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con aquel discurso un poquito del siglo pasado que habla de precarizar el trabajo. No, señor, no queremos precarizar. Y les digo frontalmente y con todo respeto, por supuesto, a los líderes sindicales que nos hablan de una supuesta precarización. No. Retroceso en derechos, han dicho. Exacto, están equivocados, porque no estamos retrocediendo en derecho alguno, porque los derechos de los trabajadores, que Dios mediante sí tienen un trabajo, no se está topando. Lo que se quiere es activar posibilidades reales de oportunidades a los que no tienen trabajo, y ahí hay que debatir con frontalidad y con valentía. ¿Por qué no hablar del trabajo por horas? ¿Por qué no? El trabajo por horas podría implicar una gran posibilidad en 2 sentidos, aquellos miles de jóvenes ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral todos los años. Primera cosa que ganarían, algo de dinero, por supuesto, para ayudar en su hogar, en su familia, a sus padres, a su entorno. Y 2, que es tal vez lo más importante o muy importante, ganarían aquella experiencia que les va a ser requerida en los subsiguientes años. ¿Cómo podemos pedir a un joven, cuando queremos contratarle, que tenga experiencia si no le hemos dado la primera oportunidad? ¿Por qué no hablar del trabajo por horas? ¿Por qué no hablar de los trabajos estacionales cuando se trata de Navidad, pues se necesitan más manos para vender juguetes, o más útiles escolares y uniformes cuando hay entrada a colegios en los meses de
marzo y abril en la costa y septiembre en la sierra. ¿Por qué no hablar de más mano de obra que se requiere cuando estamos cerca del Día de la Madre o el Día de San Valentín para que las florícolas puedan contratar más gente? Eso es generar empleo, eso es generar fuentes de trabajo. Asambleísta Donoso, si me permiten, lo que tiene que ver con el trabajo por horas para los jóvenes que usted acaba de señalar. Esto hay quienes podrían decir es relativo en cuanto a la experiencia, porque ¿cuánto puede pesar, digo yo, una experiencia reflejada en determinados empleos para futuros empleos que no tengan nada que ver con la actividad anterior? ¿Cuánto realmente puede pesar esta experiencia? Muchísimo, porque aquel joven que se graduó del colegio y tiene 18 años, quizás 19, no ha tenido experiencia alguna laboral, me refiero. Así es. El que tenga alguna experiencia o comience su vida laboral, se active en la vida laboral con un trabajo eventualmente por horas que le posibilite, Belkis, ¿por qué no?, estudiar y trabajar. Así lo hice yo. Se trabaja en la tarde y en la mañana se estudia. ¿Por qué no? Demos la oportunidad, fijémonos y debatamos, por supuesto, no estoy cerrado a la banda, con respecto a los que no tienen trabajo, porque es muy sencillo, aquellos que ya tienen empleo, simplemente decir, no me precaricen, no quiero saber nada de una reforma profunda al Código del Trabajo que data de 1928. Anacrónica, sin duda. Por supuesto, y si la memoria no me falla, son 81 años que no ha tenido reformas más que tibias a lo largo de la historia. Por eso es que se recalca que se necesita una reforma integral. Por supuesto, integral, donde hagamos las cosas bien, pues hagamos lo que han hecho en otros países, que posibilitemos el trabajo por horas, que posibilitemos que el país se convierta en un país de negocios, no de negociados. En un país de oportunidades, no de oportunistas. Y para ello debemos ya superar aquel discurso del siglo pasado en el que se habla, no queremos precarización, no queremos flexibilización. Pongan el nombre que quieran, no queremos dañar ni violar los derechos de los trabajadores que ya tienen empleo, pero hay un 62%, 5 millones de ecuatorianos. Se dice rápido, pero es harto número de ciudadanos. 5 millones de ecuatorianos que no tienen un puesto, un empleo fijo, que están desempleados o subempleados. Y por supuesto hay que acometer enfilar pues en la generación de oportunidades a los que no tienen empleo. Asambleísta Donoso. Antes de despedirme, yo quiero hablar. Por favor. No, yo quiero hablar, aunque sea 30 segundos, claro que sí, del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí está el dinero de los afiliados, está el dinero de los pensionistas y de los jubilados. Hay que cuidar al IES, pero para ello hay que hablar de frente, con valentía, en soluciones posibles que se puedan dar inherentes a salvar al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre ello también el compromiso y la corresponsabilidad entre ejecutivo, legislativo de todos. Y aquel que crea que no está en el paseo de solucionar el IES está equivocado. El IES es de todos nosotros y ahí tiene que intervenir el sector empleador, los empleados, el gobierno, es decir, todos, y los periodistas también, y las cámaras de producción, y los sindicatos. Todos tenemos que arrimar el hombro para salvar la difícil situación que los personeros nos dicen que tiene el IES. Suena bien, pero en la práctica, ¿qué alternativas para ello? Es a conversar con frontalidad y no rasgarse las vestiduras y no hacer nada. Mire, Belkis, lo más fácil en cualquier tema es no hacer nada. Es facilísimo, no hago nada. No, señor, hay que hacer para eso. Somos legisladores, para eso somos periodistas, para eso somos dirigentes sindicales, para eso somos gobierno, para eso somos ecuatorianos responsables. Si la solución es no hacer nada, que no cuente conmigo. Asambleísta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Belkis. La presencia del asambleísta Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en diálogo en este espacio de entrevistas. Y en más noticias, la adquisición de kits para el diagnóstico temprano del VIH por parte del Ministerio de Salud fue materia de análisis en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esto a raíz de las denuncias reveladas a través del portal digital La Posta sobre presuntas irregularidades en este caso. La prueba rápida es parte de ello, no es todo. Tiene que estar acompañado de los correspondientes programas de prevención. Este fue el criterio del experto en epidemiología médica Jordi Casabona al referirse a las pruebas rápidas de VIH realizadas en Ecuador, que ha traído consigo varias denuncias de supuestas anomalías. De acuerdo a su experticia, las pruebas Bioline Standard Diagnostic y Alere VIH Combo aplicadas en el país por el Ministerio de Salud Pública cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Pero una parte muy importante de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud pivotan en estos momentos sobre el diagnóstico y tratamiento precoz y las pruebas rápidas, que es una de las estrategias y de las tecnologías. Luego de esta intervención fue el turno de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA,
Patricia Zambrano, directora de Vigilancia Posterior, reveló que la agencia realizó el control respectivo de los kits de pruebas, tipo tamizaje, que se aplican en Ecuador. En los 3 primeros informes, que no son concluyentes, se determinó que en los lotes sometidos a estudio no se contó con la carga viral, positiva y o negativa, plasma certificado y la metodología analítica del fabricante. Que no se contaba con los plasmas certificados, y eso se encuentra claramente establecido en los informes. Pero a ello se suma un cuarto informe realizado en el mes de abril. En este documento hay diferencias a los 3 que lo anteceden. La conclusión de este análisis, según el ARSA, es que la evaluación realizada con plasma certificado comprueba que funcionan correctamente. No se generaron datos dudosos, falsos negativos o falsos positivos en los 4 lotes, porque tal como lo dijo el experto, aquí sí se realizó con la técnica adecuada y el control de calidad adecuado. Nada con las novedades generadas en los otros informes. Esto generó críticas en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué razón desde el principio no exigieron esto? Ustedes es cierto que no compran, pero señores, es agencia de control. ¿De qué nos sirven tener 3 informes si no se contaba, como ha mencionado el representante, con el plasma certificado ni con la metodología? Y que tampoco se contaba con toda la experticia al interior del ARSA para poder, en este caso, realizar estos informes con eficiencia. La polémica se generó a partir de un reportaje del portal digital Aposta, en el que se revela presuntas irregularidades en la compra de kits de VIH entregados por el Ministerio de Salud como parte de la campaña contra el SIDA. La próxima semana serán quienes expongan sus pruebas ante la Comisión de Fiscalización. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en este mismo tema, para la Fundación Equidad, las pruebas que se usan para detectar el virus del VIH son valederas. Los argumentos fueron entregados en la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. En el marco de la indagación a la publicación de un medio digital respecto de las pruebas para detectar el virus del VIH, la Comisión de Salud recibió a Efraín Soria, director de la Fundación Equidad. Según Soria, dichas pruebas están garantizadas por organismos internacionales, así como la Agencia de Regulación Sanitaria. Cuando una persona se infecta de VIH a través de una relación sexual o a través de haber recibido un producto serológico infectado, no significa que al momento se pueda determinar la infección de VIH. Entonces, significa que esa persona va a entrar en un periodo de ventana. Según Soria, ese periodo denominado de ventana significa el lapso de tiempo en que una persona se infecta hasta que el laboratorio lo detecta. Y ese periodo de ventana se demora de 15 días a 6 meses. Eso significa que si una persona, por ejemplo, el día de hoy, que estamos 5 de junio, si una persona tiene una relación sexual desprotegida con alguien que posiblemente tiene la infección de VIH, si se hace la prueba el día de mañana, esa prueba va a dar negativa, porque no se puede identificar inmediatamente la infección por HIV. Por lo que dicha persona debería esperar por lo menos 15 días para efectuarse la prueba. Sin embargo, de eso, inclusive 15 días después, puede ser que no aparezca la infección todavía, por lo tanto, siempre es recomendable cuando una persona se hace una prueba de VIH, hay que calcular el promedio, que son 3 meses. Frente a esta explicación técnica, el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, ya tiene su criterio frente al uso de las pruebas para detectar el virus del VIH. Que para mí no está en duda la calidad de las pruebas. Son pruebas que son reconocidas a nivel mundial. No se descarta la convocatoria a nuevas autoridades. Hemos invitado al exdirector del ARSA, estaba confirmada inclusive la presencia para el día de hoy. Anoche a las 10:30 de la noche llamó a decir que por algún problema no podía venir, sin embargo vamos a insistir y de hecho también tenemos otras sesiones, se va a invitar a los medios digital y a expertos nacionales y expertos internacionales para que clarifiquen el tema. La Comisión de Salud deberá elaborar un informe respecto del uso de dichas pruebas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, amigos. El Consejo Nacional Electoral entregó las cartas credenciales a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Ellos aseguraron que la nueva institución será un espacio de protección para los ciudadanos. Luego de casi 2 meses y medio de las votaciones del pasado 24 de marzo, el Consejo Nacional Electoral entregó las cartas credenciales a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. El acto se lo realizó en el Salón de la Democracia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral y los vocales José Cabrera y Estela Cero insistieron en la legitimidad del proceso. Es momento y es su bandera fundamental a ustedes, señores consejeros, la lucha contra la corrupción. Contamos con ustedes para construir un Ecuador más justo, más equitativo. Y nosotros lo que hemos hecho es respetar la decisión del pueblo, el juramento que lo hicimos cuando nos posesionamos, respetar la Constitución, respetar la ley. Hemos esperado para que transcurran los procesos de impugnaciones, de reclamaciones, de ampliaciones a esas impugnaciones de aquellos que no aceptaron que ustedes fueron electos el 24 de marzo. María Fernanda Rivadeneira, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio, Juan Carlos Tuárez, Walter Gómez y Cristian Cruz recibieron las credenciales respectivas de vocales principales. Por parte de Sofía Almeida fue su hermana. Los consejeros suplentes también recibieron el documento de acreditación. El consejero Juan Carlos Tuárez sostuvo que será una entidad de protección a los ciudadanos y espera que los consejeros transitorios dejen toda la documentación al día. No quieren ni siquiera recibir, son personas tan egoístas que no nos quieren recibir y espero que dejen toda la documentación completa porque como soldado voy a luchar por que la documentación esté en el Consejo de Participación Ciudadana. No voy a permitir ninguna impunidad en la República. Los consejeros de Participación Ciudadana deberán ser posicionados por el Pleno de la Asamblea e instalarse para elegir a sus autoridades. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de la ex asambleísta Norma Vallejo por el presunto delito de concusión dentro del caso Diezmos. Tras escuchar a las partes, el juez Iván Saquicela llamó a juicio a Vallejo por encontrar suficientes elementos de convicción. Según la Fiscalía, se identificó que la procesada habría recibido supuestamente más de $20,000 de sus ex colaboradores y otras personas. La Fiscalía presentó también 4 denuncias de ex colaboradores de Vallejo, quienes dijeron haber sido obligados a cancelar aportes mensuales desde $150 y hasta $1,000. El presidente de la República, Lenín Moreno, demandó una investigación profunda a las instancias correspondientes en torno a las denuncias de supuestos pagos al movimiento de gobierno para financiar la campaña electoral del 2017. Tras la publicación de los portales Mil Hojas y La Fuente sobre supuestos aportes de empresas privadas e instituciones públicas a la campaña del movimiento Alianza País en el 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, señalando que si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento, y mucho menos con mi consentimiento. Las personas mencionadas deben prestar toda su colaboración para determinar veracidad de lo afirmado. Y añadió: sobre las denuncias en torno al financiamiento de las campañas, demandamos una investigación profunda a las instancias correspondientes. Una sola publicación de prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad plena debe brillar. Según el reportaje, la estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza País, que evidenció los informes de Arroz Verde, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glass, por un total de $7 millones. En dicho listado de aportes figuran 8 empresas privadas que habrían aportado 3.840 millones. En su mayoría, dichas empresas mantenían contratos con el Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados resolvió crear una mesa técnica con el fin de resolver el problema de los extrabajadores del extinto Banco de Fomento. Dicha instancia estaría integrada por un asesor de la Comisión y delegados de Banecuador, así como de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría y de los Ministerios de Trabajo y Finanzas.
Este jueves, la Comisión Ocasional de Jubilados recibió a extrabajadores del Banco del Fomento, actual Banecuador, que solicitan el cumplimiento de sus haberes pendientes por jubilación. Betty Guerrero, representante de los extrabajadores, alega que el banco hizo una retención indebida del dinero y solicitan se solucione este problema que está desde 2008. Es que se violentó, se vulneró el derecho de los trabajadores al retener el banco porque no ha podido probar ni en la Corte ni en esta mesa de que hubo una disposición legal para retener valores a los trabajadores. Betty Guerrero dice que son más de $874,000 los que debe el actual Banecuador a más de 840 trabajadores. Solicitarle al señor gerente general, a los señores funcionarios del banco, que hagan justicia, que nos devuelvan nuestro dinero. Ese dinero está provisionado. El actual gerente de Banecuador, Carlos Tamayo, explicó ante la comisión que por una disposición de la Superintendencia de Bancos, el ex Banco de Fomento no ha podido ejercer la reliquidación de estos pagos. Se servirá a disponer de la reliquidación de pagos realizados por el Banco Nacional de Fomento y los ajustes y reclasificaciones contables correspondientes en el orden al pronunciamiento emitido por la Intendencia Nacional Jurídica en referencia y en concordancia a los informes emitidos por la Contraloría General del Estado. Es por ello que los integrantes de la mesa decidieron crear una resolución para convocar a los representantes de los Ministerios de Trabajo y Finanzas y a los delegados de la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, a fin de que expongan sus criterios sobre la falta de pago a los jubilados. No, nosotros pediremos la información, que venga el señor gerente del Banecuador y que venga también a lo mejor el Contralor de la Nación y que venga la autoridad de la Superintendencia de Bancos para que nos explique este triángulo de incógnitas. Además, resolvieron crear una mesa técnica de trabajo que empezará la próxima semana con las mismas autoridades y un delegado de la Comisión Ocasional, y así coordinar el cronograma de pago para los extrabajadores del Banco de Fomento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad insta al Ejecutivo y a los gobiernos autónomos a establecer políticas ambientales y a disminuir las fuentes de contaminación. En su primera sesión, tras la renovación de sus autoridades, esta mesa también definió su cronograma de trabajo hasta diciembre de este año. En conmemoración al Día del Medio Ambiente, la Comisión de Biodiversidad aprobó una resolución en la que insta al Ejecutivo para que sus distintas carteras de Estado establezcan como política prioritaria la aplicación de principios ambientales. Para que podamos cuidar nuestro medio ambiente, pero también para que podamos instar a las personas a cuidar, a cambiar las medidas de nuestra protección justamente hacia la naturaleza. El documento también hace un llamado a los gobiernos autónomos a aplicar medidas de ordenamiento territorial y regular la disminución de fuentes fijas y móviles de contaminación. Podemos asumir una enorme responsabilidad frente al manejo del ambiente, que es reciclar en nuestros propios hogares la basura, seleccionar, separar la basura en primer lugar. La mesa legislativa en su primera reunión también definió su cronograma de trabajo para los próximos 6 meses. Los temas prioritarios al interior de la mesa serán el tratamiento de las reformas a la Ley de Galápagos, la revisión del avance en el Código Ambiental, la ley amazónica, así como también están pendientes varios temas de fiscalización y visitas in situ. Visitas que es fundamental, importante a algunas provincias, a la provincia de Napo por algunos derrames de petróleo, a la provincia de Sucumbíos por la contaminación, por la minería ilegal, hay fuentes de agua que están contaminadas. Por otra parte, la comisión resolvió llamar la próxima semana a los ministros de Ambiente y Recursos No Renovables para que expliquen el alcance del decreto ejecutivo número 751, en el que se redefine la zona intangible del Yasuní. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que luego de 3 años al frente de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman se despidió de su cargo. El diplomático agradeció a la Asamblea Nacional por el apoyo para el ejercicio de sus funciones, al tiempo que se comprometió a fortalecer el grupo de amistad entre ambos países. Mismo si estoy en el otro lado del mundo, yo quiero continuar siendo amigo de Ecuador.
Fueron las palabras de despedida de Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador por más de 3 años ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Agradeció la apertura del Parlamento y a su vez se comprometió al fortalecimiento del grupo de amistad que mantienen ambos países. Establecer nuevos mecanismos de cooperación y de diálogo entre nuestros dos gobiernos. El embajador se refirió a los ejes que han unido a Estados Unidos y Ecuador, quedando la tarea pendiente aún por trabajarla. Ahora es un momento de oportunidades en economía, en seguridad, en educación, en salud. Hay muchas oportunidades ahora dentro de los mecanismos ya establecidos y los que podemos ahora construir. Los legisladores aprovecharon la oportunidad para afianzar los lazos de cooperación con Estados Unidos sobre varios temas. Y hay que fortalecer no solamente la relación entre los grupos parlamentarios desde los Estados Unidos, el Senado estadounidense y el nuestro, sino también una agenda de trabajo con los Estados Unidos como tal. Queremos apertura, queremos democracia, queremos paz, queremos abrazarnos al mundo. Y esa es mi posición, digamos, de apego. Siendo de la provincia del Carchi y de todo el norte también, habiendo pasado por allí en estas circunstancias especiales, ese es el mejor recuerdo que yo llevo, que en los peores momentos en que estábamos pasando, a lo mejor sus recomendaciones fueron las acertadas. Luego de este acto, el embajador recibió de manos de los integrantes del grupo de amistad una figura de la mitad del mundo y una resolución en agradecimiento a su labor en el Ecuador. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y vamos a una nueva pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando. El asambleísta Raúl Tello, junto a la Unión Nacional de Educadores, presentó este jueves un proyecto de ley a fin de devolver la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores UNE. El legislador precisó que esta es una deuda del Estado con los maestros y que devolverles su personería jurídica les permitirá reivindicar sus derechos. De su lado, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, adelantó un posible paro nacional si no se trata la situación de los maestros. Lo que pretende es demostrar la vigencia plena de ese decreto legislativo por encima de la decisión arbitraria, ilegal, inconstitucional del Ministerio de Educación del correísmo. En ese marco, aspiramos que la Asamblea Nacional le dé un trámite diligente a este proyecto de ley, considerando además de que existen pronunciamientos de organismos internacionales como la OIT en el sentido de la ilegal decisión de quitarle los derechos jurídicos a la Unión Nacional de Educadores. Mientras el gobierno no escuche la voz y las propuestas de los trabajadores, pues el día de hoy estaremos rumbo a la huelga nacional. Y en otro orden de la información, una comitiva del Distrito Metropolitano de Quito, presidida por el alcalde Jorge Yunda, visitó al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, este jueves. En la cita y como parte de la campaña Chester Vive, el burgomaestre entregó al legislativo a Pacha, una cachorra que fue abandonada en la parroquia de Calderón en un basurero. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acompañado de una comitiva, visitó al presidente de la Asamblea, César Litardo, a fin de establecer acuerdos entre ambas instituciones. Uno de ellos fue compartir la tecnología usada en el Parlamento para el registro de votación y asistencia. El software de las votaciones del sistema de votación que tiene la Asamblea Nacional es un software muy avanzado y que lo hemos pedido la colaboración al señor presidente, a la Asamblea Nacional. Hemos tenido ese eco favorable para poderlo implementar también en el Consejo Metropolitano. Pero la visita tuvo un personaje especial. Se trata de Pacha, una perrita de 4 meses rescatada en el sector de Calderón, junto a sus hermanos que actualmente ya cuentan con un hogar. Esta iniciativa es parte de la campaña de adopción que impulsa la Alcaldía de Quito.
Pacha fue entregada en manos del presidente del Parlamento. Esto es un tema de salud pública y de sensibilidad y desde luego de quienes somos respetuosos de los derechos también de los demás seres vivos. Entre ambas instituciones se prevén nuevos encuentros a fin de trabajar coordinadamente en varios temas como lo deportivo, social, económico, educativo y de conciencia ambiental. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y posteriormente Pacha recibió el chequeo general por parte del Centro Canino de la Policía Nacional. Allí el médico veterinario revisó su estado de salud y realizó una limpieza de orejas. Pacha tendrá un apadrinamiento compartido entre la escolta legislativa, que la cuidará en las noches, y el personal de la Asamblea Nacional, pues la perrita pasará durante el día en las diferentes unidades del Parlamento. A partir de los 6 meses recibirá un adiestramiento canino básico en el que aprenderá normas de convivencia como sentarse, saludar, caminar junto a su guía, acostarse y a no destruir los objetos que se encuentren a su alrededor. Durante el día, varios funcionarios se acercaron a saludar a la cachorra, le obsequiaron un collar y juguetes. Hubo quienes también donaron de momento sus prendas de vestir para que la pequeña Pacha esté abrigada y pueda descansar. De seguro su convivencia en el Palacio Legislativo será una aventura llena de amor. Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.